Buenos días, vamos a dedicar unos minutos a ver cuáles son los cambios que se han incorporado con el Real Decreto Ley 35/2020, que fue publicado en el BOE de 23 de diciembre y que afecta a el cálculo de módulos tanto en el impuesto sobre la renta como en el IVA para este ejercicio 2020 y para el último trimestre, también a nivel trimestral en IRPF y en IVA, e incluso para el primer trimestre del 2021. En este cuadro podemos ver un resumen de los cambios que incorpora esta norma, que, como se puede observar, afecta a los dos impuestos que hemos señalado, afecta al IVA y afecta al impuesto sobre la renta. La afectación tiene que ver con dos elementos. Por una parte, se incorpora o se modifica una reducción en el cálculo del rendimiento o en el cálculo final de la cuota de vengada en el caso del IVA, una reducción que pasa a ser del 20 o del 35% dependiendo de la actividad en módulos de que se trate. Por una parte, como digo, se incorpora o se amplía esta reducción al 20 o el 35% y además se aclara una duda que ya muchos teníamos durante todo el ejercicio referente a cómo se van a calcular los módulos en relación a los días en que la actividad no ha podido ser desarrollada porque una normativa así nos lo ha impedido. Igual que ya hacia mitad de año se previó que en el primer y el segundo trimestre había una serie de días que no se computaban para el cálculo de los módulos, pues ha habido que esperar hasta el 23 de diciembre en que el BOE señale pues cómo efectivamente también para el tercer y cuarto trimestre no se tendrán en cuenta los días a efectos de este cálculo de módulos en que la actividad no pudo desarrollarse por alguna medida administrativa. Es importante que tengamos claro que, así como para el primer y el segundo trimestre la normativa establecía expresamente los días que no se iban a tener en cuenta y que estos días eran de aplicación general para todas las actividades y que, como sabéis, coincidían pues con el tiempo en que estuvo declarado pues el estado de alarma y un poco la situación de confinamiento que vivimos en aquellos meses. En el caso del tercer y el cuarto trimestre, lo que no hace la norma es especificar el número de días concretos que tendremos que excluir, sino que la norma dice simplemente que para cada actividad habrá que señalar los días en que ésta no se pudo desarrollar, con lo cual no existe un número de días cerrado igual para todas las actividades, sino que habrá que ver en el caso concreto de cada cliente y de la actividad concreta que desarrolle, pues cuáles han sido esos días en que por aplicación de la normativa su negocio, su actividad no ha podido ser desarrollada. Esta es una diferencia importante entre cómo se aplicó esta cuestión de los días de ausencia de actividad para el primer semestre y cómo la tendremos que considerar ahora en el tercer y cuarto trimestre y en su valoración, por tanto, anual. Como podéis ver en el cuadro, la aplicación de estas nuevas reglas es diferente para las actividades agrícolas, ganaderas y forestales que se agrupan en el anexo 1 de la orden que aprueba los módulos inicialmente para el año 2020 y para el resto de actividades que son las comprendidas en el anexo 2. En concreto, podéis ver cómo esa reducción en el caso del IVA del 20 o del 35% dependiendo de la actividad solo se aplica para las actividades del anexo 2. Nuestro programa ya la tiene en cuenta, aunque a efectos de aplicación, siguiendo el criterio de la agencia tributaria, habrá que marcar un check cuando la reducción resulte aplicable, como ahora enseguida os voy a explicar con el ejemplo. La reducción se aplica, como os digo, sobre las cuotas de vengadas en el caso del IVA, se reflejará en el modelo 303 del cuarto trimestre para aquellas actividades exoneradas de presentar el modelo 390 o en su caso en el modelo anual 390, y también la veremos aplicar en el primer trimestre del 2021 porque así lo prevé expresamente este Real Decreto Ley 35/2020. La otra novedad en este caso es que se incorpora una nueva casilla
que no, además de tener en cuenta la reducción que corresponda por el desarrollo de la actividad en Lorca, pues incorporará la cuantía que corresponda por esta nueva reducción que estamos comentando del 20 o del 35% en función del epígrafe de que se trate. A nivel de impuesto sobre la renta, a efectos del cálculo anual en la renta sí que se aplicará esta reducción incrementada del 20 o del 35% a las actividades del anexo 1, pero en el caso de las actividades del anexo 2, esta reducción incrementada no solo la aplicaremos en el modelo 100 anual para la declaración de renta, sino que también la aplicaremos en los modelos correspondientes a los pagos fraccionados del cuarto trimestre de 2020 y también del primer trimestre del 2021. Por tanto, primera modificación importante, esta reducción que nace nueva en el caso del IVA, que antes no se aplicaba, o se amplía su cuantía en el caso del impuesto sobre la renta, que pasa del 5% que todos conocéis vigente hasta ahora a ser del 20 o del 35%. Y segunda novedad importante, pues como os decía en los primeros minutos, pues ese cálculo de los días de actividad, eliminando los que hemos tenido que tener el negocio cerrado por aplicación de la normativa. En el caso de ese cómputo de días en que excluiremos aquellos que hemos tenido la actividad cerrada, lo tendremos que tener en cuenta en el caso del impuesto sobre la renta, tanto para el cálculo anual del rendimiento de nuestra actividad, como para el cálculo del pago fraccionado del cuarto trimestre de 2020. Y ahora lo que vamos a ver es con un ejemplo cómo nuestro programa ha incorporado de la forma más rápida y clara posible pues todos estos cambios que, como os digo, se publicaron el 23 de diciembre. Vale, empezaremos, como os hemos indicado en la carta que os hemos enviado ya para que tengáis una idea de los cambios en el programa y cómo os aconsejamos que los vayáis incorporando. Empezaremos por editar el cálculo de módulos trimestral, empezaremos por el impuesto sobre la renta. Pensad que nosotros, veis, aquí ya os hace referencia el aviso a cómo tenéis que tener en cuenta pues que los días pueden variar en muchas actividades que han estado cerrados, pero veis cómo en los 2 primeros trimestres ese número de días ya se había establecido para todas las actividades afectadas en 73, en 10. En el caso del tercer y cuarto trimestre, pues seréis vosotros los que tendréis que indicar los días que correspondan a cada actividad concreta o a cada negocio concreto. Vale, en este caso, por ejemplo, tenemos una actividad de otros cafés y bares. Veis cómo los días del ejercicio ya se han ido reflejando en esos 73, en esos 10 del segundo trimestre. Y, por ejemplo, ahora nosotros, para simplificar un poco el ejemplo que yo os quiero plantear, pues vamos a pensar que el tercer trimestre hemos tenido una actividad normal todos los días y en el cuarto trimestre, que es el que ahora vamos a reflejar en el 303, pues hemos tenido actividad solo durante 50 días. Bien. El resto de datos, en principio, ahora no varían. Nos vamos al cálculo del impuesto sobre la renta, estamos en el cálculo trimestral, estamos editando ahora este cálculo trimestral a efectos de calcular nuestro 131 del cuarto trimestre. Observad que aquí tenemos incorporados los módulos de acuerdo con esos parámetros anuales, que son los que nos han servido para calcular también los pagos fraccionados de los otros 3 trimestres. Aquí veis ya cómo se incorpora la reducción de la que hemos hablado, la reducción que ahora pasa a ser, en este caso, por ejemplo, de este epígrafe de otros bares, del 35%. Por tanto, con esta reducción, y en este caso además, pues que para que veáis cómo queda, hemos dicho pues que también le corresponde la reducción correspondiente a la actividad en Lorca. Se abre, por tanto, una nueva en esta línea que era del 5%, la que pasa a ser del 35%, más la de Lorca en este caso. Pues bueno, esto nos da un rendimiento neto que valoraríamos por 8.903,77. Y aquí
A la hora de calcular el pago fraccionado, el porcentaje se mantiene, pero lo que nos varía en este cuarto trimestre es que, como nosotros hemos indicado que solo hemos tenido actividad durante 50 días, el pago fraccionado se calcula solo para esos 50 días, el que corresponde a esos 50 días. A partir de que hemos editado esta información trimestral con el número de días correspondiente a ese trimestre, ya podemos ir al 131 para crear ese 131 del cuarto trimestre. Para ello podemos traer, utilizando este botón, la información de módulos, donde ya nos aparece el epígrafe, el rendimiento, el porcentaje y en este caso pues la cantidad que corresponde al pago fraccionado, teniendo en cuenta el número de días que hemos indicado que hemos tenido actividad durante este cuarto trimestre. Dándole a este botón simplemente se actualizan o se traen los datos de los módulos que hemos informado en la pantalla que acabamos de ver correspondiente a los módulos. Vale. Si tenemos ya esta información actualizada, lo siguiente que haríamos es ir al modelo anual. Aquí en el modelo anual, por una parte, nos seguirán apareciendo ya, nos cogerán ya los días que hemos indicado, en este caso los últimos que hemos cambiado, que son los del cuarto trimestre, pero mirad también cómo están ya los de los primeros trimestres, que eran diferentes. Aquí lo que podemos hacer cuando corresponda es modificar los elementos ya que van a determinar el cálculo real del módulo. Por ejemplo, referente a los asalariados, nos dice la norma que vamos a tener en cuenta las horas reales de trabajo. Por tanto, si tenemos estas dos personas que han trabajado en lugar de las 1.800 horas previstas inicialmente, solo 900, pues identificaremos aquí la nueva cifra de 900. También para este otro trabajador 900, y ya con ello observamos cómo el módulo se reduce y por tanto el importe correspondiente al módulo también. Si el titular de la actividad pues también ha reducido a 900 horas el tiempo de trabajo, lo marcamos aquí y por tanto el módulo correspondiente también se reduce. Aquí, en el caso del bar, podemos informar del uso que hemos tenido de las mesas, en el sentido de que no hemos tenido el bar todos los días abiertos, sino que lo hemos tenido abierto durante unos periodos y son por tanto los que se computarán para el módulo. Aquí observáis cómo en lugar de las 10 mesas que hemos dicho inicialmente que teníamos, ya el módulo mesas se reduce porque le estamos indicando que no hemos tenido la actividad todos los días abierta, y lo mismo para la longitud de barra. Vale, con todo esto el rendimiento anual veis que ya queda fijado en esos 4.633,58 después de aplicar, como tenéis aquí, la reducción del 35% sobre dicho rendimiento. Bueno, una vez que hemos hecho esto, esta será la información que ahora no podemos utilizar, pero la tendremos que utilizar para el cálculo anual en el impuesto sobre la renta. Una vez hecho esto, la fase siguiente sería ir ya a la parte de IVA. Una vez, para que veáis de nuevo el proceso, una vez que nosotros hemos actualizado la información anual, donde estábamos ahora, hemos trabajado la parte de IRPF, pues ahora automáticamente se nos ha actualizado la parte de IVA. Ya tenemos los módulos de IVA anuales atendiendo a los datos de uso de esos módulos durante este año 2020. Para este caso, por ejemplo, la cuota de vengada pasa a ser 5.014,97. Aquí es donde tenemos que marcar el check de si nos corresponde o no aplicar esa nueva reducción del 20 o del 35%. Una vez que nosotros marcamos el check de que nos corresponde, el programa automáticamente aplicará el 20 o el 35 en función de lo que le corresponda por la normativa.
y con ello ya tendremos la cuota, en este caso, correspondiente al conjunto anual. Si aquí con esta información nos vamos al 303 y para que veáis claro, suponiendo que pues bueno, que rellenamos desde el principio, que es una actividad solo en régimen simplificado, informamos de estos datos, suponemos que solo hacemos actividad en régimen simplificado y por tanto estaríamos aquí. En la pantalla siguiente, ya dando simplemente a este botón, importamos los datos del cálculo de módulos y tenemos aquí ya la información. Vale. Aquí, en la página siguiente, observad que al haber dicho que estamos exonerados del 390, nos obliga a indicar las actividades que hemos desarrollado. Pues dando a este botón automáticamente se nos actualiza la información de las actividades. Vale, bien. Al ser este modelo así, no tendría más. Y con eso ya, si cerramos aquí. Y aquí ya podemos ver cómo en el modelo ya aparece la información de los módulos y veis la reducción. Ya las reducciones aquí nos están incorporando esa reducción, en este caso que era, si recordáis, del 35% por el tipo de actividad que habíamos desarrollado. Y ya está, no tiene más complicación. Entonces, aquí lo traemos al 303. Si tuviéramos que rellenar o presentar el 390, pues el proceso sería el mismo. En el apartado correspondiente, aquí en este caso estamos en régimen simplificado. Si le damos aquí a este botón, ya nos traería esa información actualizada con el dato de los módulos, con esos uso efectivo de los diferentes módulos que tenemos en cuenta, como hemos visto, para las mesas o para las horas realmente trabajadas en el caso del personal empleado.